todos los temas son importantes, ¿verdad? Amén. Vamos a participar, vamos a hacer esta reunión un poco más amena. Recordemos que son charlas las que estamos haciendo. Son charlas que nos ayudan a comprender aún más. Los hermanos del Zoom, al finalizar, usted escriba su pregunta y se le dará un tiempo. No se puede interrumpir en medio de la enseñanza, y ya luego se hará el momento para poder preguntar. Ahora no vamos a preguntar, ahora vamos a escuchar, porque a Adonai le gusta que escuchemos en silencio. Amén. Gracias por el sonido, porque estaba un poco como cerrado, ¿no? Sí, ahora se oye mejor. Vale, el tema de esta mañana, de esta charla, la titulé, ¿no? La titulé una cosa que me impactó muchísimo. Porque cada vez que yo me gusta estudiar la palabra, me gusta porque aprendo más, ¿no? Y esta palabra me impactó mucho, y quiero que vayamos al libro de Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Proverbios 18, versículo 21. Y dice, la Reina Valera dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, a mí me gustó este versículo, que luego lo voy a asociar con una de las parashot que ya estudiamos hace mucho tiempo. Recordemos que estamos iniciando el año y vamos a iniciar con Bereshit, pero hay cosas que muchas veces no alcanzamos cuando estamos en la semana de esa parashá, y no hablamos ciertas cosas porque nos queda corto el tiempo. Y entonces este título que yo le puse a esta prédica es el poder del habla. El poder del habla. Entonces, vemos de que a pesar de todas las cosas, vemos uno de los ejemplos que tomé, que me encantó mucho, porque siempre pensamos de que porque es reunión de mujeres, voy a agarrar el ejemplo de una mujer. No, ¿vale? Quiero que analicemos un poquito el legado de Aarón. El legado de Aarón. Y yo quiero que veamos, yo les voy a relatar un poco sobre esta característica del sumo Cohen. Vemos que en la parashá donde vamos a concentrarnos después, que vamos a ir más adelante, se trataba de la lepra. No sé si se recuerdan de Levítico 12:13. Nos habla en esa parashá, nos hablaba sobre la enfermedad de la lepra. Y hay que entender una de las cosas, que la lepra espiritual es más peligrosa que la lepra física. Porque primeramente se arruina y se estropea, perdón, voy a usar esa palabra, estropea, arruina, ¿no? Estropea. Es cuando es el espiritual. Cuando el problema llega espiritual, físico no. Porque el físico es la evolución de lo que está mal espiritualmente, ¿vale? Todas las enfermedades, yo siempre lo he explicado, hay dos tipos de enfermedades. Una, espiritual, y dos, porque usted no se cuidó, ¿vale? Entonces, hay que entender, porque en esta parashá de Levítico 12 y 13, que hablaba de la lepra, vemos que era una de las cosas que el pueblo se afligía, ¿verdad? Cuando veía a alguien, o se veía una mancha, o se veía, ¿qué hacía el pueblo? Por orden de Adonai, dice que lo aislaban, ¿verdad? Lo llevaban fuera del campamento.
Habían sitios donde eran destinados para que esa persona que tenía lepra fuera sacada del campamento, porque eso era contagioso. Entonces vemos aquí que en esa parashá nos hablaba de la lepra y también nos llevaba al espiritual. Y una de las cosas que viene catalogado como la lepra hoy en día es la lashon hara. Nosotros ya habíamos hablado sobre esto. ¿Se recuerdan en una de las reuniones de mujeres que hicimos por Zoom cuando estábamos confinados? Hablamos sobre la lashon hara. Y entonces vemos que la lashon hara, la mayoría de las personas piensan que la lashon hara es hablar calumnias. Pero la lashon hara es aún peor, porque nos habla también de la mentira. Entonces yo me voy a concentrar más en esta mañana, porque ya hemos hablado de la lashon hara en pasado, ¿verdad, hermanas? Las que estuvieron conectadas esa vez. Yo hablé sobre la lashon hara, qué era la lashon hara y cómo obraba. Pero esta mañana vamos a hablar del espíritu de mentira, que también hace parte de la lashon hara, de esta lepra espiritual. Entonces, vemos que este espíritu está obrando siempre en cada campamento. Y vemos de que muchas personas piensan que la lashon hara, es calumniar, pero es un error, eso es un error. Entonces, vemos que la mentira, yo puse aquí unos puntos, perdón. La mentira es hablar maliciosamente, ¿vale? Hablar maliciosamente. Hablar proyectando. ¿Vale? Una de los síntomas que tiene el espíritu de mentira es esto: maliciosamente y hablar proyectivamente. Recuerde que la mentira primero se maquina, ¿vale? Primero se maquina y luego se dice. Entonces, es una de las cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero es tan peligrosa como el adulterio, la fornicación, matar a alguien, porque nuestro Adón Yahshua dice de que el que maquina algo en contra de un hermano es asesinato. Lo dijo Yahshua. Estamos saliendo del antiguo pacto, del primer pacto, estamos yendo ya al Brit Hadashah. Y Yahshua dice de que el que tan solo maquina en contra de un hermano, ya es pecado. Ya usted mató a su hermano. O sea, es como que usted hubiera sido una persona, cuando se le paga a una persona para matar, ¿cómo se llama? Un sicario. Y entonces el diablo le pagó a usted para ser sicario. ¿Vale? Cuando usted da el lugar al enemigo a maquinar. ¿Qué es maquinar? Nosotros siempre pensamos que maquinar es decir, ay, yo voy a hacer esto. No, maquinar es deducir, pensar, creer, esto me parece, yo creo que esto no lo hago mal. Es que yo solamente estoy comentando, la típica palabra. Eso es maquinación. Y muchas veces ya hemos aprendido en la parashá que muchas veces tenemos el pecado de hierro, ¿verdad?
y otros el pecado que se hace voluntariamente. Tengo aquí un peluquero que me está sobando el pelo. Y entonces, pero no nos damos cuenta que muchas de las cosas y de los pecados que nosotros cometemos son porque no conocemos, es ignorando que esto, lo que yo puedo decir, no, es que yo pensaba. Entonces, automáticamente, en mi ignorancia, yo pienso que no es pecado. Y entonces se peca ignorando la situación. Entonces ahora hemos venido a descubrir una de las formas que el enemigo está usando más en los últimos tiempos. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Porque estamos en los últimos tiempos. Y que dice el Eterno, el que esté santo, santifíquese más. El que cree que está firme, ¿qué dice? Afírmese más. El que cree que la está haciendo las cosas bien, hágalo mejor. Entonces, por eso es que estamos hablando sobre esto. Vemos que la Torá considera que el pecado de la Lashon Hará es tan atroz que quienes lo cometían sufrían una enfermedad cutánea. Esto lo vimos en la parashá de Miriam, ¿se recuerdan? ¿Por qué fue que le dio lepra? Porque usó la Lashon Hará. Por este motivo fue que Miriam se enfermó. ¿Por qué? Porque la Torá considera que el pecado de la Lashon Hará es tan atroz. Y no solamente para la persona que está escuchando, sino que interior está destruyendo. Porque el enemigo trabaja así. El enemigo, él está preocupado por destruirte y también destruir a la persona que está escuchando. Entonces vemos de que uno de los puntos más importantes es que la Torá considera que el pecado de la Lashon Hará es atroz, que quienes lo cometían sufrían una enfermedad cutánea conocida como la Sarat. ¿Cómo se dice en hebreo? Sarat, vale. Dando que era una dolencia espiritual. Por eso digo, comienza espiritualmente, pero se manifiesta físicamente. Entonces, aunque tenían manifestaciones físicas porque tenían que reconocer que era lo que esa persona había cometido. Por eso los levitas, ¿qué hacían? Iban a ver los síntomas. ¿Examinaban quiénes? Los levitas. No examinaba al vecino de la tienda, no. Era el levita que venía a examinar a esta persona para poder indicar que esta persona tenía que alejarse del campamento. Entonces vemos que el significado de esta Lashon Hará, que es la lepra espiritual, lleva a que Elohim aparta a esa persona del pueblo, porque esto puede traer peligro en todo el campamento. Entonces, cuando se manipula una mentira, tiene un resultado siempre físico. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, no, yo no soy chismosa, yo no calumnio a nadie, yo no comento esto, pero la mentira es catalogada como la Lashon Hará. Y es muy importante que lo sepamos. Entonces, vemos, yo me puse aquí, la pregunta que debemos formularnos es, ¿por qué la persona afectada debía ir específicamente ante Aarón? Yo quiero que se haga esa pregunta y si tiene donde escribir, póngalo. La pregunta que debemos formularnos es, ¿por qué la persona afectada debía ir
específicamente ante Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo Cohen. Vuelvo a repetir para los hermanos de Zoom. La pregunta que debemos formularnos es: ¿por qué la persona afectada debía ir específicamente ante Aarón, el sumo Cohen? Punto. Otra pregunta: ¿qué tenía Aarón que lo diferenciaba y le permitía examinar y curar al individuo que había hablado mentira? La segunda pregunta es: ¿qué tenía Aarón que lo diferenciaba y le permitía examinar y curar al individuo que había hablado mentira? Y entre paréntesis, lashon hara. Porque ahora nos vamos a concentrar más en la mentira. Ya se los expliqué por qué. Pastora, no alcancé a apuntar la segunda pregunta. No quiero que me responda, solamente usted analice esas dos preguntas. ¿Qué es la primera? Un dato muy interesante de la primera pregunta es que dice: debía ir específicamente. ¿Qué significa específicamente? Porque también para cuando se estudia la Torá y cuando se estudia, ¿no?, hay que también ir al diccionario para entender muchas veces el castellano. ¿Vale? Porque muchas veces en mi país se dice así, en mi país se dice así, entonces cuando venimos lo traducimos a como usted pensó. Y en realidad cuando se lee la palabra y hay una palabra que no entendéis, tenéis que ir al diccionario. Y a mí la palabra específicamente me habla de un orden que solamente a Aarón se le podía consultar. Y esto impediría que todo el problema se regara. Entonces aquí está marcando Elohim, porque esto lo marcó Elohim, no lo decidió Aarón, lo decidió Elohim. Entonces esto lo decidió Elohim, entonces ya estaba marcando un orden, como nos decía la Parashot 54, ¿no?, que leímos en el último Shabbat que hicimos dentro del azúcar. Elohim iba marcando los límites para que hubiera un orden. No podemos ser todos cabeza. No podemos ser todos pies. Y cuando Elohim destinó a Aarón y lo llamó a Aarón, a pesar de todos sus defectos, como a Moisés, ¿no?, a pesar de sus defectos. Y vemos ahí que los únicos que se opusieron a este mandato de Yahweh fueron los rebeldes, los que no estuvieron de acuerdo. Y entró un espíritu de mentira, porque el enemigo entra con mentiras a la mente de la persona y entra en la vida de Miriam y comienza a hacerle creer cosas contrarias. ¿En contra de quién? Del líder. Pero vemos que la lashon hara muchas veces genera división. Porque recordemos que el enemigo vino a destruir, a dividir el plan del Eterno. El plan del Eterno es vivir con el pueblo de él. Por eso lo sacó de Egipto. Si no, mejor lo hubiera dejado en Egipto. Los hubiera dejado en Egipto afanados y cuando tengáis tiempo me venís a buscar. ¿Verdad que era más fácil?
que hacer montar todo ese problema, toda esa revolución que hubo y todas esas plagas que vinieron. Era más fácil si el hombre quería vivir en la esclavitud. Entonces hubiera dicho, no, mejor los dejo ahí, hubiera dicho Elohim, los dejo adentro de Egipto, ya cuando ellos quieran que me vengan a buscar. Pero él quería vivir con el pueblo. ¿Qué significa vivir, convivir, residir con el pueblo? ¿Qué significa? Vivir, convivir, residir. Ajá. Elohim quería vivir, residir y convivir. Aunque si el pueblo tenía defectos, él los amaría. Porque entonces Elohim se hacía también, usaba la lashon hara. Y él es Kadosh. Y donde la palabra del Eterno que él saca de su boca, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas, en una boca santa, en una boca Kadosh, no puede haber mentira. Entonces aquí nos está demostrando Adonai que él saca a su pueblo para que marque la diferencia, para que deje su forma de pensar. Es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo lo hice sanamente. Y la típica palabra que yo me escribí aquí, cuando la lashon hara genera división, enemistades y desprecio, escríbalo. La lashon hara genera división, enemistades y desprecio. ¿Qué genera? La mentira, ¿no? Porque estamos hablando que la lashon hara también tiene un síntoma muy fuerte, que es la mentira. La lashon hara, mentira entre paréntesis podéis poner, genera división, enemistad y desprecio. ¿Qué son estas tres cosas? Son fuerzas opuestas a la armonía, al bienestar. Ahora entendemos por qué muchas personas que no conocen Torah, cuando nosotros éramos gentiles, por eso no vivíamos en armonía, por eso no vivíamos en bienestar, porque no conocíamos la Torah. Pero ahora que ya conocemos la Torah, es ahí donde tenemos que escudriñar, coma, punto y coma, tilde, porque también eso es un grave error cuando se lee, que no se lee correctamente. Y si se lee corrido, yo lo entendí así, y se olvidó de la coma, o hizo coma donde no era. Entonces ese es un grave error. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a escudriñar, a leer la escritura. Entonces vemos de que el bienestar y la armonía es muy importante para el pueblo de Israel. Porque estas tres cosas que genera la mentira trae división, enemistad y desprecio. ¿Desprecio a qué, pastora? Desprecio a la Torah. Porque se está haciendo todo lo contrario que Adonai ha mandado. En ese momento, cuando Miriam comienza a comentar, porque también ese es ahora se llama así, comentar, algo que era de Moisés, entonces estaba comentando. Pongámoslo así en las palabras de hoy en día, ¿no? O muchas veces decimos, es que yo soy sincera, yo lo tengo que decir. Entonces Miriam fue sincera y lo tuvo que decir, porque como ahora la frase que está saliendo ahora, se tenía que decir y se dijo, importando que la persona vaya a caer en depresión, vaya se retire de la congregación, contamine su corazón, comiencen a salir raíces de amargura.
y comiencen a destruir su corazón. Por eso es que la lepra es una enfermedad espiritual, porque es interna, destruye internamente. Entonces vemos aquí que es muy importante que nosotros analicemos el carácter de Aarón. ¿Por qué precisamente tenían que ir a Aarón? Porque era el sumo Cohen, primero, orden, sometimiento, el aceptar que él era puesto por Elohim. Solamente Coré no aceptó. No aceptó. Y quizás rápidamente Coré fue a buscar a YouTube a ver cuál era el sumo Cohen que le gustaba. Porque llevémoslo a estos tiempos. Aún está el espíritu de Coré, que en el pasado, vámonos más al pasado, ¿cómo se llamaba ese espíritu? El espíritu de Lucifer. ¿Qué comenzó a hacer Lucifer? A comentar, a decir, a ser sincero. Es que yo pienso, dijo Lucifer, dijo antes de que se llamara Hasatán, dijo Lucifer a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles, le dijo, es que a mí me parece que yo soy más bonito. Es que a mí me parece que yo soy más inteligente que Elohim. Así dijo. Y así también comenzó la mentira en su corazón. Porque muchos preguntan, o sea que ya en el Chamaín ya había pecado. No, no había pecado, porque había perfección. Pero es el corazón de la criatura que comienza a contaminarse. Porque creyó que lo podía hacer mejor, porque creyó que hablaba mejor, porque creyó que tenía más años, o que creyó porque era mayor. Entonces, ahí vemos uno de los ejemplos, porque podemos hablar de Coré, pero nunca se habla de Lucifer. ¿Y qué trajo Lucifer? Trajo división, enemistad, porque Adán y Eva tuvieron enemistad con Elohim. Ya no había presencia física con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque lo sacó del huerto. Entonces ya no había la misma comunión. Entonces vemos de que el desprecio, la enemistad, se le hace a Adonai, no a la persona. Por eso yo cuando me comentan, es que me hicieron esto, es que me vio mal, es que no, hermana, vaya e invítela a un café, vaya y abrácela, porque se tiene que romper. Pero si usted, por ejemplo, si yo siendo madre espiritual tanto como carnal, porque tengo 3 hijos, y me viniera a decirle a Débora, mamá, yo no me quiero lavar los dientes. Y yo le digo, no, bueno, hija, no te lo laves, ya está, te lo lavas cuando tengas 18 años. ¿Usted qué cree? ¿Soy una buena madre? ¿Soy una buena madre si yo le digo a la Débora? ¿Verdad que no? Entonces, si por ejemplo viniera la Verónica y me dijera, fíjese, pastora, que me han tratado mal, sentí que las palabras de tal hermana me hizo mal. Primero, está cumpliendo Torah, ha venido a la cabeza, no fue a la cola. Segundo, ella se está sujetando a lo que dice la Torah. Tercero, el sumo Cohen, ¿cómo era? Yo no estoy diciendo que soy sumo Cohen, ojo, estoy dando un ejemplo. Tenía un carácter de paz. Perseguía la paz.
Entonces, ¿qué le va a decir en ese momento el líder que ha puesto Elohim? Le va a decir: amada, vaya y tómese un café, sale con esa persona y ahí usted va a romper ese lazo que estaba poniendo Satanás. Que Yahshua lo reprenda. Entonces, aquí vemos, estamos formando, es uno de los planes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el plan de Satanás ya está y nosotros tenemos que abrir los ojos, porque no sabemos qué parte de tu cuerpo va a destruir el enemigo usando esta mentira. Y vimos lo que le sucedió a Lucifer. Fue sacado del Shamaín. ¿Y qué le pasó a Coré? Fue tragado por la tierra. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que todo lo que es contra, que es opuesto a la armonía, al bienestar, traerá una consecuencia. Y muchas veces no medimos, no pesamos esa consecuencia. Y vivimos a la ligera. Bueno, yo lo voy a soltar porque tanto no me ve. Ay, me voy a inventar una excusa. Porque esto también es otra mentira. La excusa y el yo pensaba es mentira. No hay mentira blanca, ni mentira roja, ni mentira sana. Como hay otra que dicen mentira piadosa. No hay. Mentira es mentira. Mentira es mentira. O como dicen, no, bueno, es media verdad. Si enumeráramos todas las excusas, nos saldría una lista muy grande. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y vemos de que nos muestra que en la vida de Aarón como sumo Cohen, buscó siempre cimentar los lazos y llevar la armonía y amor a las familias. ¿Por qué, pastora? ¿Usted vivió con él? No. Pero si él seguía la Torá, eso se veía. Porque se le ordenó cuando murieron los dos hijos. ¿Verdad que la Torá dice que no lloró? ¿Verdad que así dice? Entonces, ¿qué significa eso? Obediencia. Obediencia. Y él tuvo el llamado de levita. Y lo vimos en la Parashá 54. ¿Por qué? Porque no estuvo pensando en que se había visto a la mamá, en que se había visto al papá, en que se había visto al hijo, en que se había visto. Él lo hacía. Por eso eran los levitas, fueron elegidos por levitas, porque él conocía el corazón de ellos. Como cuando Moisés dijo: ¿quiénes están conmigo? ¿Y quiénes fueron los primeros que dieron el paso? Los levitas. Los otros quizás pensaron: ay, es que es duro, es que es sacrificio, es que es renuncia, es que yo tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Ay, es que, y ahí comienza la mentira, porque se está mintiendo usted misma. No es que usted está analizando, el enemigo ya puso la mentira. Elohim está buscando, es un corazón, dice, contrito y humillado. Pero hasta eso lo hemos malinterpretado cuando decimos contrito y humillado. Contrito y humillado es como la persona que dice humilde y cree que humildad es pobreza. No. O como cuando se dice: ay, yo soy humilde y ando toda sin perfumes y ando rota. Y si anda, por ejemplo, un reloj que le costó 100 euros, ella no es humilde. Porque lo malinterpretamos y no vamos a buscar qué significa. Entonces, la humildad también tenemos que conocer el sinónimo de esto, como el contrito y humillado.
Contrito y humillado, ¿qué es un corazón? Yo quisiera preguntar, pero se me va a ir 3 horas. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Cuando decimos soy un corazón contrito y humillado, Padre, aquí estoy. Cuando muchas veces tiramos mocos y lágrimas en la intimidad y le decimos, ay Padre, tú sabes que conoces mi corazón, que es contrito y humillado. El corazón contrito y humillado era Aarón. Adonai dijo, esto harán los levitas, esto no harán. Se le murieron los 2 hijos y nos puso, ay, es que eran mis hijos. Padre, es que tú conoces que yo te amo, pero es que son mis hijos. Entonces, ¿qué hace Adonai? Como, bueno, cuando quieras, tomaré de ti, te usaré. Y muchas veces por eso no hay una esbilupo, como se dice en español, un desarrollo. No hay un desarrollo del llamado. Y muchas veces ni sabemos qué llamado tenemos. Y créanme que una mentalidad que teníamos en el cristianismo era, ya Dios me dirá qué es mi llamado. No, Adonai ya te lo dio. Ahora es tú descubrirlo, tú meditarlo, tú preguntarle, Padre, ¿cómo quieres que yo me mueva? Padre, ¿qué quieres que yo sea? Pero, ojo, da temor decir esas palabras, porque es una confesión que a la misma vez te podrá traer mentiras si hay el espíritu de mentira. Entonces hay que tener cuidado. Y entonces, si vemos el legado de Aarón, vemos que ahora podemos entenderlo mejor y razonar mejor porque se designó a los descendientes de Aarón. Ahora lo podemos entender, ¿no? Con lo que acabo de decirles. Para bendecir al pueblo, para bendecir al pueblo, ¿no? De Israel. Ahora podemos entender por qué Aarón tenía que hacer la bendición sacerdotal en español, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de pronunciar estas bendiciones, los coanines, ¿están escribiendo? No se me duerman, ¿eh? Vamos a traer café ya, un poco. Ahora con la explicación que les acabo de dar, ¿por qué? Ahora vamos a poder entender mejor, quizás no lo habíamos entendido, por qué se designó a los descendientes de Aarón para bendecir al pueblo de Israel con la bendición sacerdotal. Esto es la forma traducida, ¿no? Bendición sacerdotal, pero ya sabemos que no es así. En hebreo, Birkat Kohanim. ¿Lo dije bien? Ya estoy aprendiendo, ¿eh? Entonces dice que antes de pronunciar la bendición, antes de decir te bendigo, que no sé qué, que no sé cuándo, no la canción que salió en YouTube, ¿vale? Entonces, bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, quien nos santificó con la santidad de Aarón y nos ordenó a bendecir a su pueblo Israel. O sea, que quiere decir de que para poder pronunciar esas palabras, ellos no podían, porque si no, mentían. Y muchas personas dicen, ay, pero ¿y ahora por qué no mueren así de sopetón, que estuviéramos en la quejilá y estuviéramos adorando y ve, se murió? Qué bueno fuera, ¿no?
Yo soy una de las primeras que dijera, sí, así fuera. Y yo creo que así valoráramos más la Torá. Que estuviéramos orando, estuviéramos clamando y de repente, ¡boom!, se cayó. Uy, ¿qué pasó? Fuera sorprendente, ¿no? Como lo que le pasó a Ananías y a Zafira. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? A ver quién se acuerda. Ve que no lee el Brihadashá, ¿no? Ajá, ¿qué le dijo? No le podéis mentir al Porque Espíritu esa también de lo santidad. Entonces, mentira. ¿por qué? Porque ellos no le habían pedido. Ellos no le dijeron, ve y vende tu casa. Fueron ellos. Así como cuando venimos con nuestras falsas, a veces, ¿cómo se dice? Confesiones. Ay, Padre, bendícenos, que yo te amo. Es una confesión como la de Ananías y Zafira. O cuando se dice, somos Ejad, somos Ejad, porque ahora la palabra Ejad es ya amor. No, pero esto conlleva unas características para poder cumplir Ejad. Entonces, estamos haciendo confesiones que nosotros automáticamente, a mí me gusta una frase de la Laurita pequeña, que dice, la gente se convierte en pescado. ¿Por qué? Porque por su boca muere. Esa es buenísima, yo me las escribí todas, ¿eh? Como la que dijo también, me encantó cuando dice, ha dicho sujeta, no que muestres la jeta. Esa es otra, me encantó, me la escribí, Laura, me la escribí. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no se escucha bien, ¿no? Te dicen, se sujeta. No, escuchó que muestre la jeta. Entonces, así es también. Escuché had por ahí que lo dijeron. Ay, had. Pero estamos haciendo los requisitos de had o estás murmurando como Miriam. Y Miriam era hermana de Moisés. Y podía decir, somos hermanos. Pero es ahí donde tenemos que tener cuidado porque no podemos mentirle al Rúa. Por eso digo que se fuera estupendamente, magníficamente bien que la gente cayera así, de sopetón, como Ananías y Zafira. Porque se valorara más la Torá. Sería con temor decir una palabra. O como cuando se dice, hemos pasado orando toda la noche. Como la frase que una vez una persona dijo, estamos orando dormidos. ¿Cómo se come eso? Entonces hay que tener cuidado porque estamos mintiendo al Rúa de santidad. Entonces vemos aquí que lo que designó a los descendientes de Aarón para bendecir al pueblo de Israel con la Birkat Kohanim, había una confesión antes de bendecir al pueblo. Y no podíamos mentir. Y no se puede mentir. Y recuerde una de las cosas que me encantó, es que nunca ores, bendíceme, multiplícame, mañana voy a ir a tal lugar, ayúdame, sino que dice, Padre, bendícenos, porque estás orando por ti y el pueblo. A Elohim no le gusta bendecir a un individual. A Elohim no le gusta bendecir individualmente, a él le gusta bendecir pueblo.
Por eso cuántas veces le digo, aprendan a ser pueblo, no para chismosear, aprendan para ser pueblo, no para ser egoísta, aprendan a ser como pueblo, porque Adonai bendice al pueblo, no al individual, porque Adonai no es hombre para decir, vete Laura que tú me caes bien. La Verónica no, porque es bien callada. No, no es así, porque Adonai no es así. Y si nosotros somos el pueblo de Elohim, son estas las características que nos llevan a ser pueblo. Entonces vemos de que Él nos santificó con la santidad de Aarón. O sea que automáticamente nosotros bendecimos con nuestra santidad. Eso significa la bendición de Aarón. Él nos santificó con su santidad, porque Adonai obra en una persona que es Kadosh. Si yo estoy con un espíritu de mentira y voy y oro por la hermana Laura, ¿qué voy a hacer? Le voy a pasar y le voy a transmitir mi mentira. Por eso es que decía, tengan cuidado a quién imponéis las manos. Es como que yo viniera y autodestruyo a la persona con el consejo que yo le dé. Una de las cosas que tenemos que entender es eso. Sea madre, sea padre, sea hijo, nunca se le tiene que solapar el defecto del hijo. Tenemos que aprender a reconocer nuestros fallos. Me equivoqué, perdón. No decir, ay, es que fíjese que quizás le dolía la cabeza. Ay, no, es que fíjese que le dolía el ojo del pie. No sé si ustedes sabían que se llamaba ojo de pie. Bueno, ahora lo sepan. El huesito redondo que está aquí en el talón. O cualquier excusa ya es mentira. Y entonces, y automáticamente usted se está haciendo participante del pecado de la persona. Se llame hijo, se llame marido, se llame novio, se llame compadre, se llame comadre. Usted ya participó. Y esos detalles no caemos en cuenta. Y comenzamos a encubrir, a encubrir, a encubrir, a encubrir, a encubrir, pensando que es un bien. No, porque el pueblo no ha venido a vivir de apariencia, como éramos en el mundo. Vivamos de apariencia. Aparentamos que somos. Esto es también la shonjara, mentira. Entonces, cuando venimos a enumerar todos, porque estamos reconociendo cuál es la mentira. ¿Qué es la mentira? Y tenemos que tener también cuidado en decir que es que a mí no me gusta mentir, yo digo la verdad, soy sincera. ¡Boom! La mató. Ay, no, ese pantalón no me gusta cómo te queda. Eso no es la verdad. Esa es tu opinión. Porque no eres el espejo que habla, ¿verdad? No es que me he puesto enfrente del espejo y he dicho, a ver, espejito, dime quién es el más bonito. ¿Verdad que no? Entonces no hagamos el papel de espejos. Entonces, si a la hermana le gustó el pantalón, yo porque tengo que decir que es feo. A mí tal vez no me gustará, pero es mi problema. Es una opinión, pero no vengamos a decir, es que yo soy sincera, yo digo la verdad. La shonjara. Entonces, cuando vamos enumerando, decimos, ¡hala! ¡Cuánta cosa! ¡Cuánta cosa que desconocíamos! Y una de las preguntas, también vamos a generarnos otra pregunta, es, ¿alguna vez se justifica hablar la shonjara?
¿Alguna vez nos justificamos, póngale así? ¿Alguna vez nos justificamos a hablar lashon hara? Pregunta, ¿eh? Y es lo que estábamos hablando. Hay quienes justifican hablar lashon hara argumentando que solo son honestos y directos. Que dicen solo la verdad. O sea que ahí se hacen bien espirituales porque hablan solo la verdad. Y recordemos que la verdad es solo la Torah. O sea que estuviéramos hablando 24 horas Torah, porque si usted está hablando la verdad, entonces tiene que hablar 24 horas Torah, porque verdad solamente es la Torah. Por eso daba el ejemplo, el pantalón o el velo o esto. Ay, yo no sé por qué se ponen velo en esa quejila. Ay, yo no sé, pero es que la hermana bien feo le queda ese velo. Es que no estás diciendo la verdad, porque la verdad es Torah. ¿Qué dice Yahshua? Yo soy la verdad, la vida. ¿Y quién era la verdad? Él. La Torah hecha carne. Entonces, si nosotros vamos a corregir esa forma de justificarnos cuando estamos hablando lashon hara, tenemos que quitar todas esas palabras. No somos honestos si venimos a argumentar algo que no te compete. O dar una opinión. Y muchas veces con esto podemos aprender que muchas de las ocasiones la verdad que es verdad la dejamos a un lado. Una de las cosas cuando se deja a un lado la Torah es cuando hablamos para avergonzar a alguien. Eso tenemos que tener cuidado porque es lashon hara. Avergonzar a alguien es lashon hara. No nos debemos atrever. No nos debemos atrever a avergonzar a otros. Tenemos leyes específicas respecto a dar información correcta sobre todas las cosas. Para que nadie resulte engañada o engañado, ¿no? Tenemos leyes, tenemos información para ayudar a la persona para que no sea engañada, pero no podemos destruir a nadie, como por ejemplo un evangélico. No quiere entender, usted no es nadie de decirle, mira, te vas a ir al infierno, mira, te tienen tonto, mira que esto, mira que lo otro. No, no podemos avergonzar ni destruir a nadie con nuestra boca. Por eso, ¿cómo dije que era el tema? El poder, el del habla, que es lo que hablábamos, aprofundizando la mentira, porque el poder de la mentira es muy fuerte. Por eso a mí me sorprendió y me gustó esto, que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No sé quién tiene otra versión ahí, hermana. ¿Tiene otra versión? Sí, 18, 20, 21. Cada uno recibe por sus palabras su premio y su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y ahí asociamos ese versículo que dice, en el mucho palabrerío hay mucho pecado.
Entonces hay que pensar hasta eso. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cuánto tenemos que hablar? Hay momento para hablar, hay momento para callar, hay momento para reír, hay momento para llorar. Entonces no siempre tienes que estar lero, porque no eres loro. O muchas veces pensamos que el hablar mucho nos hace ver que somos espirituales y no. A mí no me interesa si usted oró, si usted leyó la Biblia, a mí no me interesa si usted se leyó toda la parasha en un sas, si usted, no, a mí no me interesa, eso es entre Elohim y usted. Porque el demostrar que usted es espiritual no es con lo que usted hace. Porque el orar, el leer la Torá, el escudriñar, el leer la parashá hace parte de sus hábitos, como lavarse los dientes, bañarse, hacerse el bidé, comer, desayunar, cenar. Usted no está haciendo nada de extraordinario con esas cosas. Entonces simplemente está cuidando su espíritu para que no se muera. ¿A dónde vamos a ver su espiritualidad? Con los frutos. Con los frutos los conoceréis. Los frutos son los que hablan. ¿Cuáles son los frutos? No es que usted me va a traer una canasta de fruta, ¿no? O me va a traer unos zapatos caros para que yo vea sus frutos. No, esos no son frutos. Frutos son del Rúa de santidad, paz, paciencia, benignidad, autocontrol, templanza, mansedumbre. Mansedumbre. Yo creo que muchos no conocen esta palabra. Mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Como amor benigno. A muchos no lo saben, amor benigno. Porque nunca se ha predicado qué es amor benigno. Entonces, esos son los frutos. Por eso decía que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él emana la vida. Conforme mi corazón, eso refleja mi rostro. La belleza de mi rostro demuestra qué corazón tengo. Si yo estoy con la cara fruncida todo tiempo, la ciencia dice que te vas a arrugar en un sas, ¿verdad? Así dice, no hagamos muchas muecas, no arruguemos mucho la cara, como hay muchos que cuando hablan, ¿verdad? Expresan mucho. Entonces, así también es el corazón. Lo que tienes en el corazón expresa el rostro. O sea que la belleza de tu rostro no es porque te vayas a poner crema Olaz. Olaz es, ¿no? La marca. Olaf. Olav. No estoy haciendo publicidad, ¿eh? O Clinic. O otra marca. Mary Kay, no sé qué es. Otra marca de crema para las arrugas. Revlon. Colágeno. Hay una que es, bueno, yo como no me he hecho. Garnier. Yo como no soy de ponerme así crema, no sé. Pero no es eso lo que te mantendrá el rostro. Te puedes poner pepino, te puedes poner todo lo que quieras. Pero el corazón es el que emana la belleza de tu rostro. Y muchas veces no cuidamos esa parte. Y entonces, ¿qué es lo que trae el enemigo más a la mujer? ¿Por qué hay más reuniones de mujeres? A ver, ¿por qué? No. ¿Por qué el enemigo ataca más a la mujer en esto? Porque la mujer piensa, sentimiento, ay, y ya el corazón llegó a amargura. Ya el rostro comienza a verse. Por eso dice el versículo, resistid al diablo y él huirá. ¿Cuándo resistimos?
Cuando vienen esos pensamientos equivocados en contra de un hermano, en contra del pastor, en contra de Diego Higuita, de quien sea. Resistir, no, te echo fuera en el nombre de Yahshua. No me vengas con mentira. Pero si usted se pone, ¿será? Uy, sí, ahí se puso a hablar con Satanás y perdió el año. Perdió el año. El que se pone a escuchar el pensamiento del enemigo, perdió el año. Ahí no hay ningún Torah en su corazón. Ahí no hay ningún Torah. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que nosotros no podemos tener argumentos deshonestos, ni tampoco podemos ser directos. Aquí nos está enseñando Aarón que nosotros tenemos que tener shalom. Ante de todo, buscar el shalom. Porque todo podemos tener, don de sanidad, don de liberación, don de lengua, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Podemos hablar idiomas, porque eso es lo que significa don de lengua, idiomas. Podemos hablar en francés, en inglés, portugués. El Rúa te puede dar eso. Y te vayas a la China y hables chino. Eso no ha cesado. Eso no ha cesado porque cielo y tierra no ha pasado, ¿sí? ¿O estamos ahora en la luna viviendo? No, ¿verdad? Entonces, es válido. Otra cosa es que lo confundan y se pongan a decir, rica la bazuca. Esa es otra cosa. Ese es un espíritu de confusión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros entender? Que podemos tener todos los dones. Podemos tener el don de enseñar, el don de dar un consejo. Podemos tener el don de profecía. Podemos tener el don de ciencia. Y es lo que menos se pide, el don de ciencia, el don de hospitalidad. Podemos tener todos los dones, pero si no tenemos shalom, no tenemos amor. Y todo esto pasará, pero lo que permanecerá es el amor. Cesará todo, pero el amor es el que nos hará entrar al milenio. Porque el amor es el que nos hace resistir al diablo. El amor que tú le tienes a Adonai es lo que te hará cumplir la Torah. No porque tú te sepas los 5 libros de la Torah y te sepas la Tanaj y te sepas el Brihadashá y te sepas todos los ceder de Pesach, de Shavuot, de Sukkot y de Yom Kippur. Aunque si sepas hebreo y estuviste en Israel, pero si no tienes amor, nada somos. Amén. Y vemos de que la Lashon Hara es una transgresión muy grave que abarca 14 mandamientos. Pero 17 negativos. Entonces, 17 mandamientos negativos. Y vamos a analizar por qué destruye literalmente a las personas. Porque ya dijimos que es un pecado destructivo. Entonces vamos a analizar por qué literalmente destruye a la persona. De hecho, número 1, la vida.
Número 2, Elohim nos creó de forma tal, Elohim nos creó de forma tal, voy a hacer suavecito para que, despacio, para que las hermanas aquí, que bueno, las que yo logro ver aquí que están presentes, están escribiendo, están como los reporteros que yo estoy dando una conferencia, están, así las veo yo. Ya van a dar el boletín oficial. Es que yo quisiera tomarles una foto, ¿eh? Así están. Dios, Elohim nos creó de forma tal que nuestros órganos sirven como un recordatorio del peligro potencial inherente a la lengua. Tenemos órganos externos. ¿Cuáles son esos órganos externos? Vamos a ver si conocemos nuestro cuerpo. Aquí vamos, recuerde que aquí estamos, la Torah nos enseña ciencia, nos enseña biología, nos enseña psicología. La Torah es tan profunda que es tan hermosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos órganos externos? Exacto. Ojos, oídos. ¿Qué dije? Etcétera, ¿no? Ojos, oídos, boca. Exacto. Entonces, cuando vemos que hay la Lashon Hara, ¿cómo hace los ojos? Bien dulce, como la del gatito cuando está así. Y pone la musiquita tierna. Así hace, ¿no? Cuando hay la Lashon Hara. No, como el gatito que sale de esa película de niños, para que no lo maten, de ternura, o como hace la boca. Cuando hay lashon hara, cuando hay mentira, la boca se mueve diferentemente. ¿Sabe que los que estudian criminología estudian los movimientos de tu rostro? Cuando estás de frente de un juez, que estás en un tribunal, están los de criminología viendo qué gesto hace con las manos, qué hace con los ojos, con la boca, si la hace, mintió. ¿Y quién le enseñó eso? ¿Usted qué cree? En la criminología, los criminólogos, la Torah. Yo creo que ellos leen más la Torah que el pueblo de Israel. Por eso dice de que estas personas son destruidas, de hecho, la vida. Y vemos de que son partes potenciales del ser humano, porque son órganos externos, pero también afecta a los órganos internos, como por ejemplo los riñones, el corazón, pulmones, etcétera. ¿Y cuál es si voy muy rápido me dicen, que la reportera de BBC se me está quedando. Y la reportera de New también.
La de CNN ya lo agarró, pero de una. Sí. Amén. Vemos que los órganos internos son, dijimos, riñones, corazón, pulmones, etcétera, ¿no? Estómago, el intestino es uno de los principales cuando hay la shonjara, cuando hay mentira. Y, perdón, ¿cuál es el órgano que es tanto interno y externo? La lengua. Muy bien, muy bien. Le vamos a dar un dulce al final de la clase. La lengua es el único órgano que es interno y externo. ¿Ah? Es que es Laura, pues. Es una parte de ti, claro. La 1 y la 2. A ella le hubiéramos puesto mejor gemelas. A la Laura 1 y a la Laura 2. Entonces vemos que es muy importante que conozcamos también nuestro cuerpo, porque podemos también transgredir algún mandamiento. Cómo estamos usando nuestros órganos, cómo estamos usando nuestra vida, si la estamos usando de bendición o de maldición a nosotros mismos, estoy hablando. Entonces, la lengua es el único órgano, ¿eh? Si no lo sabías, ahora ya lo sabéis. La lengua es el único órgano que es tanto interno como externo para protegernos de su mal uso. Elohim nos dio 2 puertas para resguardarla. Elohim es tan sabio, bendito eres tú, Adonai, porque tú hiciste 2 puertas. Por eso yo siempre le digo, si va a decir algo, muérdase la lengua. Mejor 5 minutos de dolor que toda la vida en el infierno. Es mejor. ¿Usted ya ha sentido cuando se quema la lengua que se come algo caliente? Qué feo es, ¿verdad? Entonces multiplique 1000 veces ese dolor el infierno. Y solo la lengua, cuando se la quema. Ahora imagínense todo el cuerpo. Entonces vemos de que el Eterno, como es tan sabio, nos dio 2 puertas para resguardarla: los dientes y los labios. Esto nos resguarda que antes de usar la lengua debemos cerrar las puertas y pensar con cuidado si debemos permitirle a la lengua hablar o si es más sabio permanecer en silencio. Permanecer en silencio y mantener la puerta cerrada. Hay un dicho que dice donde, ¿cómo es que dice? Donde no entran moscas. En boca cerrada no entran moscas. Por eso es que cuando el muerto ya no tiene vida, ¿no? ¿Qué hacen? Le cosen, ¿verdad? Hay muchas veces que le cosen la boca, ¿para qué? Para que no se le abra. Entonces, el ser silenciosos, el mantenernos en silencio, no quiere decir que usted sea tonto o que no sepa la Torá. Porque es muy diferente que usted la sepa, pero otra es que usted se quiera hacer mostrar, que quiera méritos de hombre. Yo una vez en una predicación dije, si usted está buscando méritos de hombre, ¿se dice méritos? Sí, ¿no? Méritos de hombre, va a recibir recompensa de hombre. Pero si usted quiere méritos de Adonai,
Pastora, no se escucha. No se escucha. Públicalo primero en el Facebook. ¿Verdad que no dice así? O no sé si yo tengo una versión muy vieja, porque es la del oso. Quizás ahora la nueva versión internacional, ¿no? O la nueva, la NBI, ¿no? Sí, es la nueva. Le han cambiado quizás la versión, ¿no? Pero a mí me hace entender que el tener silencio no quiere decir que nosotros seamos tontos, sino que somos prudentes. Prudentes antes de hablar. Elohim nos ha dado 5 sentidos para que nosotros sepamos. Hay muchas mujeres que tienen el 6º sentido y tienen la valentía de decirlo, pero yo creo que estas mujeres que tienen 6º sentido tienen que ser aún más prudentes, ¿vale? Y no verse la película del 6º sentido, ¿vale? Porque entonces ya eso ya es otra cosa, ya nos vamos a otra cosa espiritual. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuidado a qué, pastora? Lo que entra y lo que sale de tu boca. Cuidado lo que entra y sale de tu boca. Sabemos de que en esta parashá, por lo general, la que estábamos hablando, la Tazria y la Metzorá se leen juntas. La palabra Metzorá es una combinación de 2 palabras, Motze y Ra, que implica hablar mal de los demás. ¿Vale? De estas 2 parashot, con la parashá Shemini, es muy instructiva, porque en la parashá anterior no solo aprendimos sobre el peligro de hablar a la Lashon Hará, sino también sobre los alimentos prohibidos, no kosher. Entonces, Elohim nos cuida de lo que vamos a ingerir y de lo que vamos a hablar. Por eso es cuidado de qué, a lo que entra y a lo que sale de tu boca. Y de ese contexto es que estaba hablando Yahshua. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se leen esas 2 en muchas ocasiones, por lo general, se leen juntas. Y no lo habíamos analizado, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros apliquemos esta parashot. Cuando lleguemos a esa parashot que ya vamos a llegar, recuérdese, Tazria y Metzorá. No sé si lo digo bien. Se leen juntas. Póngaselo así en un letrero, compre Fomix en el chino, vaya ahí a una librería, una cosa brillosa y póngalo bien lindo, así como la hermana Célida sabe hacer. Y se lo pone en su cabecera de su cabeza, ahí de su cama. Y ponga las 2 parashot. Y se ponen, y ponga abajo, se leen juntas. Y usted se va a acordar que Adonai te está enseñando a hablar y también te está enseñando a comer. Te está enseñando a una vida muy instructiva. Para que aprendamos sobre el peligro de hablar y de los alimentos prohibidos, para que no nos equivoquemos sobre los alimentos prohibidos y conocer bien qué significa la Lashon Hará. Conocer bien que trae muchas consecuencias. Entonces la Torah nos recuerda que no solo debemos ser cuidadosos respecto a lo que entra en nuestra boca,
lo que comemos, entre paréntesis lo podéis poner, sino que debemos ser igualmente cuidadosos con lo que sale de ella, entre paréntesis lo que decimos. Siempre, siempre tenemos que estar en guardia. ¿Qué dice un dicho? Soldado advertido no muere en guerra. ¿Y cómo vamos a estar en guardia? No que se va a ir a hacer o se va a dejar crecer las uñas para estar así, como gata, sino que tiene que ser cuidadosa con lo que sale de tu boca. Siempre debemos estar en guardia para no causar a nadie dolor con nuestras palabras. No es una tarea difícil. No es una tarea difícil. ¿Por qué no es una tarea difícil? ¿Por qué no es una tarea difícil? Ahí en el chat, si también podéis participar, ir escribiendo ahí por qué no es una tarea difícil. El no causar dolor a nadie. Estar atento cómo sale de mi boca. ¿Por qué no es una tarea difícil? ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere participar en el chat? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Eso dijo la Laurita? ¿Usted? Porque tenemos el RUA, dice la hermana Laurita 2. La pregunta es, siempre debemos estar en guardia, ¿no? O sea, dije, siempre tenemos que estar en guardia y rápidamente se nos viene a la mente estar así, como gatas. Inténtalo que me vas a conocer. Inténtalo, que me vas a conocer quién soy. Cuando escuchamos esta palabra de que hay que estar en guardia, no es que tú vas a ir a buscar problema, sino que el estar en guardia es para no causar a nadie dolor, estar pendiente de cómo hablas, qué es lo que voy a decir, porque no quiero causar daño. Eso se llama amor benigno. Como por ejemplo, yo esté al lado de la hermana Célida y esté haciendo un ruido con el pie, con el pie, y la hermana Célida está concentrada en la predicación y me dé igual. Eso no es tener amor benigno. El no tener amor benigno te hace que no tengas el rúa de santidad, porque el rúa de santidad te va a advertir y te va a decir: no muevas el pie, que le vas a hacer daño a la vecina. No hagas esto. Ese es el rúa de santidad. Y muchas veces dicen: somos llenos del rúa de santidad. El rúa de santidad te dice cómo tienes que caminar, cómo tienen que ser tus acciones, cómo tiene que ser tu gesto. Pero el rúa de santidad se ha vuelto un amuleto. Entonces no salimos de la religiosidad y nos metemos más en estar pensando, porque en Egipto aprendimos que todo era amuleto. Todo era amuleto. Si uno no salía de la casa y no te decían Dios te bendiga, te caían las pestes, las 10 plagas. Entonces, estar en guardia es cuidar de no causar a nadie dolor con nuestras palabras. Y dije la pregunta, no es una tarea fácil. ¿Por qué no es una tarea fácil? ¿Por qué no es una tarea fácil? ¿Qué? No es una tarea difícil. Como dije, no es una tarea fácil. No es una tarea difícil, perdón. No es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque le pedimos a Elohim que nos ayude.
Porque nosotros con nuestras fuerzas no lo vamos a conseguir. No lo vamos a obtener porque hemos venido de un mundo perverso, chueco y torcido. Porque venimos de un pueblo que éramos egoístas, que nos daba igual, que conocíamos lo que nos dijeron: sálvate, sálvate, sálvese quien pueda. Si no trabajo, no ¿Puedo como. decir la mía? ¿Verdad que así dicen muchos? Y por eso no guardan Shabbat. Es que si no trabajo, pastora, entonces ¿quién me va a dar de comer? Eso nos han enseñado cuando estábamos en Egipto. ¿Qué decía Faraón? Si no hacéis ladrillos, no tenéis la porción de pan, de harina. ¿O no era así? Si el pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo en Egipto, no hacía ladrillos, entonces el faraón no le daba la ración. Y a hoy en día, que ya somos libres, que ya tenemos la Torá, nos esclavizamos nosotros porque queremos, porque Elohim ya nos libertó y ya no hay más señal, solo la de Jonás. ¿Verdad? Ya no hay más. No va a venir ningún querubín a decirte: mira, es esto. No espere. El que anda buscando más información, lo que va a venir es confusión. Porque ya no podemos asimilar las 10 primeras palabras, no las podemos asimilar. Imagínense los 613 mandamientos. Imagínese usted. Si no podemos asimilar ama a tu prójimo, o no hables falsas, no nombres el nombre de Elohim en vano, no lo asimilamos. Ahora imagínese toda la Torá. Entonces, ¿cuánto más tenemos que estar cuidadosos de entender que ya no somos esclavos y de que Elohim es nuestro pronto auxilio? Él es el que provee, Él es el que nos alimenta. Y aun cuando estábamos en Egipto, Él cuidó de nosotros. Él cuidó de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, porque no es una tarea difícil. Porque le pedimos a Elohim que nos guíe, nos ayude. Y vemos que el tener ese cuidado es que todas las mañanas tenemos que decir: Elohim, cuida de mi lengua, del mal de mis labios, de hablar engaños. Esa tendría que ser nuestra oración matutina. Padre, cuida mi boca, que yo pueda tener dominio propio para mordérmela. Para yo poder usar mi boca adecuadamente. ¿Y cuáles son los efectos curativos de la Torá? ¿Cuáles son los efectos curativos de la Torá? Vemos que le dice la palabra: esta será la Torá, entre paréntesis ley, del Metzorá. ¿Cómo comienza, no? En la Parashot. Esta será la ley del Metzorá. Una Metzorá es alguien que pecó hablando lashon hará. Les estoy resumiendo para que se recuerden. Entonces es interesante tener esto, que en este tema se menciona 5 veces, en este tema se menciona 5 veces la palabra Torá, que en la traducción de la Reina Valera usted va a encontrar ley. Por eso le dije entre paréntesis ley. Entonces,
Lo que nos enseña que cuando una persona habla mal sobre los demás, es considerado como si hubiera transgredido los 5 libros de la Torá. Escríbalo, escríbalo, no se lo puede perder eso. Cuando estudiamos esta parashot, ¿no?, de la Metzorá, comienza diciendo, esta será la Torá, entre paréntesis, esta será la ley del Metzorá. Es que no desayuné, ¿eh? Solo me tomé un cafecito a dejar a la Débora, correr y estar aquí. Entonces dije de que un Metzorá es alguien que pecó hablando la Lashon Hará. Es interesante que sepamos esto, dije, porque en este tema de la parashá Metzorá se menciona 5 veces la palabra Torá. Se menciona 5 veces la palabra Torá. Uh-huh. 5 veces se menciona la palabra Torá. Lo que nos enseña que cuando una persona, habla mal sobre los demás, es considerada como si hubiera transgredido los 5 libros de la Torá. Mire qué interesante. Cuando no nos damos cuenta de tan profundo que es equivocarnos, que es tan profundo, y ahora podemos encontrar muchas respuestas de que muchas veces nos pasan cosas en nuestra vida física, literal, y no podemos entender. Y muchas veces decimos, es que no sé por qué vivo así. No sé por qué no entiendo ciertas cosas. Es porque hemos transgredido la Torá. Y nos está enseñando de que no podemos hablar, no podemos transgredir los 5 libros. Y esto nos debería de ayudar a entender con el entendimiento que el Rúa nos da de que la consecuencia de transgredir un mandamiento de Adonai, que no es cualquier cosa. Y vamos a ver tantas cosas que nos suceden en nuestro diario vivir, que si nosotros no entendemos este punto, no vamos a poder cumplir. Y el cumplir es el pasaje que te da el acceso a ser pueblo Kadosh. No pensemos como pensábamos antes. Ay, a última hora digo, Señor, te acepto en mi corazón como mi único Salvador, por mi culpa, por mi gran culpa, amén. No, porque usted ya conoció la Torá. A usted ya no le es válido eso porque ni existe, ni aparece esa oración. Entonces usted ya no es tonto porque ya no se come el cuento de que eso le daba acceso, sino que es por mi obediencia al tener ese celo de no transgredir, de cumplir. Entonces vemos que
podemos ver también el remordimiento. Otro punto, el remordimiento indica verdadera sinceridad. El remordimiento indica verdadera sinceridad. Como dijimos que comenzaba esta parashot, esta será la ley del Metzorá. En este versículo, el verbo está en tiempo futuro, lo que nos enseña que los sentimientos de remordimiento y la decisión de no hablar lashon hara debe caracterizar al Metzorá incluso después de pasar el proceso de purificación. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Como dijimos que comenzaba la frase, esta será la ley del Metzorá. En este versículo, el verbo está en tiempo futuro, lo que nos enseña que los sentimientos de remordimiento y la decisión de no hablar lashon hara. No es coma, sigue, porque le estoy dando es porque estoy dictando. La decisión de no hablar lashon hara debe caracterizar al Metzorá incluso después de pasar el proceso de purificación. ¿Cuál proceso de purificación, pastora? ¿Qué le hacían a la persona que le daba Metzorá? Lo sacaban, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para que se purificara. Luego venía el Somo Cohen y purificaba, hacía su ceremonia, sus rituales de purificación. Y entonces, a pesar de que ya después de pasar el proceso de purificación, tenía que analizar. No, ya pasé, pues esto, pues ya sigo otra vez a caer en el mismo hoyo, en la misma equivocación. Entonces vemos de que a pesar de los procesos de purificación, de pasar, a pesar como dice aquí, incluso después de pasar el proceso de purificación, en tiempos de crisis y de dolor es fácil comprometerse, ¿verdad? Cuando tenemos ahí una cosa profunda, ¿no? En la crisis, en la enfermedad de vida o muerte. Ay, Padre, te prometo que voy a hacer esto y esto y eso cuando estamos muriendo. Entonces no tenemos que nosotros, a pesar de todo esto, del tiempo de crisis y de dolor, es bien fácil comprometerse y hacer teshuvá. Es muy fácil. Pero la prueba, la crisis, se superan en mantener esos compromisos.
en mantener esos compromisos una vez que se supera la crisis. Es mantener esos compromisos. ¿Cuál es el programa de manutención de una persona que salió de una crisis, de una enfermedad y le prometió, hizo teshuvá, se arrepintió por mi culpa, por mi gran culpa? ¿Cuál es ese programa de manutención? La Torá. Conocerla. Conocer en qué voy a transgredir si hablo mi boca. Pero solamente cuando se estudia Torá con pureza de corazón. Cuando se estudia la Torá con pureza de corazón. Esto eleva, cura y protege de dolencias espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque Elohim nos dijo la inclinación. El hombre cuando se inclina a Elohim está dejando todo, su ego, su orgullo, su soberbia, su yo creo, su esto, su lo otro. Entonces nos protege las dolencias espirituales. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la Torá con pureza de corazón. Entonces es nuestro antídoto. La Torá es nuestro antídoto al coronavirus, al estrés, a la falta de dinero. Es nuestro antídoto hasta nuestra falta de muchas veces de entender. O muchas veces el enemigo nos tiene sordos, por eso no entendemos. Y en la Torá, cuando se lee con un corazón puro, entonces podemos entender. Vamos a leer Salmos 34:14. Salmo 34:14. Que dice, en mi versión dice, 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, nuestro antídoto, ¿cuál es? Apartarnos del mal, hacer el bien y no ver a quién. Buscar la paz con todos y seguir lo que dice la Torá. Amén. Y entonces ahí vamos a aprender que la Torá es nuestro antídoto. ¿Para qué? Para que no nos enfermemos espiritualmente y que nuestro cuerpo saque todo eso que está mal. ¿Por qué? Porque el corazón está mal. Hay que tener mucho cuidado. Y una de las cosas que en el último punto que les dije, el remordimiento indica verdadera sinceridad. Nos enseñará después de la purificación, cuando nos hemos arrepentido y hemos hecho teshuvá, nos hará entender que tenemos que ser sinceros, transparentes, no mentirnos. No mentirnos. No hay necesidad de mentir. ¿Por qué mentir, condenarse por una cosa tan pequeña? No, por eso digo, yo prefiero morderme la lengua 5 minutos de dolor que toda la vida en el infierno. No es tiempo, amados. No es tiempo de que vengamos solamente con remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Para poder tener un remordimiento, tiene que luego haber arrepentimiento. No puede haber solo remordimiento, porque remordimiento es como el coche, salir nosotros con el coche y ir sin seguro de vida.
o sin seguro de coche, remordimiento. Pero el arrepentimiento te dice poner el seguro, porque sabes que si te sales te va a parar la policía. ¿Y qué va a pasar? Te pone la multa. Entonces el remordimiento solo te dice, bueno, me atrevo, lo haré. Pero el arrepentimiento te dice, no, hazlo bien, como dice el Eterno. Amén. Y bueno, hasta aquí llegamos al estudio. Esto era el tema que les traía esta mañana, el poder del habla. Como decía Proverbios que leímos, que era muy interesante, el Proverbios 18:21, 20:21, también lo pueden agregar el 20, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y Él nos enseñará a cómo caminar en nuestra vida como mujeres de paz. Saben que el lema de nosotros es mujeres de Shalom. Mujeres de Shalom. Estas charlas nos enseñan a cómo ser mujeres de Shalom, para poder aprender cómo vamos a caminar todos los días, porque todos los días, créanme, es un examen. Es un examen de nuestro diario vivir. Y vamos a orar y vamos a dar gracias por este momento tan precioso que Él nos ha dado la oportunidad de conectarnos por Zoom. Gracias, Adonai, por todo lo que tú haces, por todo lo que harás y continuarás a hacer en nuestras vidas, Adonai. Yo te pido que ahí donde está cada una de mis hermanas, ahí en la distancia, cual sea la distancia, a ti no te importa la distancia, Adonai. Yo sé que tú eres un Adón poderoso. Yo sé que tú eres un Adón que la distancia no le limita nada. Y tú sabes hacer mejor las cosas cuando el corazón es puro y transparente. Adonai, no tomes en cuenta todos los errores de tu pueblo, todos los errores de que cometemos todos los días por nuestra ignorancia, o porque no nos enseñaron, o porque no tuvimos un pastor, o porque quizás nunca nos quisimos someter, y que porque quizás dijimos, no, a mí no me basta el consejo de nadie, yo tengo mi familia que me aconseja. Padre, todas esas equivocaciones y todas esas ignorancias que ignoramos ciertas cosas porque pensamos que sabemos todas y que creemos que sabemos todas. Adonai, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces pecamos por ignorancia y porque no nos imaginamos la magnitud de todos los defectos que trae el ser esclavo a algo. Yo te pido, Adonai, en esta mañana que seas tú sacando a la luz a cada una de mis hermanas si hay algún espíritu de mentira. Que seas tú eliminando de nuestro sentir, de nuestro interior, todo espíritu de mentira sea reprendido en el nombre de Yahshua. Que tomes el control de cada alma presente y que está lejos y que está en el Zoom o que no se conectó, Adonai. No permitas que tu pueblo siga afectado de este mal de la Lashon Hara, este veneno mortal que está queriendo derribar los órganos de tus hijos y de tus hijas. Padre, no permitas que esto siga como la gangrena en todo el mundo, Padre. Donde hay una quejilot, donde hay un remanente ahí, un pueblo, unas personas que quieren guardar Torah, que lo hacen de corazón íntegro y que quieren servirte y que quieren hacer conforme a tu voluntad. Elevamos este clamor, Adonai, para que tú puedas hacer libre a aquellos que no se dan cuenta que están mintiendo, aquellos que engañan cada 2 por 3. Adonai, seas tú poniendo el entendimiento y que el Ruach de santidad nos dé luz ahí donde hay oscuridad, ahí donde tenemos temor, Padre. Saca todo temor,
Saca ese temor de que nos demos cuenta de que tenemos algo que ser libres. O cuando nos escapamos de que nos hagan la liberación. Adonai, que pongas un corazón que anhele tener la libertad. Que anhele que no son que no hay perfección. Porque también esto es un espíritu de perfeccionismo. Adonai, reprende todo espíritu de perfeccionismo, que creamos que sepamos todas o que no tenemos nada de que ser libres. Adonai, nos sometemos a tu voluntad, a tu perfecta voluntad en el orden que ha sido establecido según tu Torah. Adonai, solamente tú, Adonai, eres el que tienes el poder y la autoridad sobre tu pueblo. A ti venimos delante de ti para que tú puedas cambiar ese corazón de piedra y que se pueda ser un corazón de carne. En el nombre de Yahshua te lo pido, obra en los corazones de mis hermanas, que sean de buen testimonio donde ellos vayan y que no se dejen engañar del enemigo. Adonai, gracias por este momento. Bendigo a cada una de mis hermanas, todas aquellas que pudieron conectarse y aquellas que pudieron estar aquí presente. Ayúdalas, Adonai, que sea tu inmenso amor y tu rúa de santidad que sea recompensando a cada uno de ellos, no porque vinieron, sino porque tienen ganas de cambiar. Gracias, Adonai. En el nombre de Yahshua. Amén y amén. Dele un aplauso al Eterno. Nos gozamos